Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente favorita de chismecitos jugosos, análisis profundos y toda la información que necesitan sobre sus celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de los nombres más calientes del momento, dos estrellas que brillan con luz propia y que, por supuesto, juntos incendian la pantalla: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy no vamos a hablar solamente de su talento, de su química innegable o de sus proyectos exitosísimos. No. Hoy vamos a adentrarnos un poquito más, vamos a escarbar un poquito más profundo y vamos a explorar un drama secreto, un drama que, créanme, ha mantenido a muchos en vilo y que hasta ahora ha estado rodeado de un halo de misterio. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, déjenme recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que lo digo siempre, pero es que de verdad me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir trayéndoles los chismes más frescos y a seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Así que si aún no lo han hecho, corran a darle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que conquistó nuestros corazones con su interpretación en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química era tan palpable, tan real, que muchos fans, incluyéndome, fantaseamos con la idea de que su amor trascendiera la pantalla. Y para nuestra alegría así fue. Kerem y Hande se convirtieron en pareja y, durante un tiempo, vivieron un romance de ensueño, llenando las revistas y las redes sociales de fotos adorables y momentos llenos de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y quizás en la vida en general, no todo fue color de rosa. Detrás de las sonrisas, los viajes y las alfombras rojas, se escondía un drama secreto, una serie de circunstancias que eventualmente llevaron a la ruptura de esta pareja tan querida. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a pesar de que han pasado varios meses desde su separación, las razones exactas detrás de su ruptura nunca se han hecho completamente públicas. Han circulado rumores, especulaciones y teorías de todo tipo, pero la verdad absoluta, sigue siendo un misterio. Algunos dicen que la presión mediática fue insoportable. Imaginen tener cada uno de sus movimientos analizados, cada una de sus palabras interpretadas y cada uno de sus gestos magnificados. Es una presión enorme, una lupa constante que puede desgastar incluso la relación más sólida. No solo eran perseguidos por los paparazzi en Turquía, sino que su fama había trascendido fronteras, llegando a Latinoamérica, Europa e incluso partes de Asia. Cada viaje, cada comida en un restaurante, cada like en una publicación de Instagram era diseccionado y analizado al milímetro. Los fans más apasionados, aunque bien intencionados, a veces cruzaban la línea, invadiendo su privacidad y creando situaciones incómodas. Otros apuntan a las agendas apretadas de ambos actores. Tanto Kerem como Hande son dos de las figuras más solicitadas de la televisión turca, con proyectos que los llevan de un lado a otro, dejándoles poco tiempo para dedicarse el uno al otro. La distancia física y emocional puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación. Recordemos que mientras estaban en la cima de su popularidad, Kerem estaba viajando constantemente para promocionar sus proyectos y buscando oportunidades en el extranjero, mientras que Hande estaba inmersa en intensas jornadas de grabación de nuevas series y campañas publicitarias en Turquía. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, para disfrutar de momentos íntimos y para construir una base sólida para su relación. Las videollamadas y los mensajes de texto, por mucho que ayuden, no pueden reemplazar la presencia física y el contacto humano. Pero hay una teoría que, en mi opinión, cobra especial relevancia. Y es la teoría de las diferencias irreconciliables. A veces simplemente dos personas no son compatibles a largo plazo, a pesar de que se amen profundamente. Pueden tener visiones diferentes de la vida, ambiciones diferentes o simplemente no estar en la misma sintonía en ciertos aspectos clave. Esta teoría es, quizás, la más dolorosa de aceptar, porque implica que a pesar del amor y el cariño, existen barreras que son imposibles de superar. Y es que si analizamos un poco las carreras de Kerem y Hande, podemos observar algunas diferencias significativas. Kerem, por ejemplo, siempre ha mostrado un interés muy marcado por el cine internacional, por explorar nuevos mercados y por trabajar en proyectos más ambiciosos. Desde el principio, Kerem manifestó su deseo de probarse a sí mismo en Hollywood y de trabajar con directores y actores de renombre mundial.
Estaba aprendiendo inglés fluidamente, tomando clases de actuación en diferentes métodos y buscando activamente oportunidades fuera de Turquía. Hande, por su parte, parece estar más enfocada en consolidar su carrera en Turquía, donde ya es una estrella consagrada. Ella se sentía más cómoda y segura en el mercado turco, donde tenía una base de fans sólida y una reputación impecable. A pesar de haber recibido ofertas para trabajar en el extranjero, siempre prefirió quedarse en su país, cerca de su familia y amigos. Esta diferencia en sus aspiraciones profesionales podría haber generado tensiones dentro de la relación, especialmente a medida que ambos actores se consolidaban en sus respectivos caminos. Imaginen las conversaciones, las decisiones difíciles y los sacrificios que habrían tenido que hacer para tratar de equilibrar sus carreras con su vida personal. ¿Quién estaría dispuesto a ceder? ¿Cómo podrían apoyar las ambiciones del otro sin renunciar a las propias? Estas preguntas, estoy segura, rondaron sus cabezas durante mucho tiempo. Además, hay otro factor que podría haber influido: sus diferentes personalidades. Kerem siempre ha sido conocido por su espíritu aventurero, su energía inagotable y su pasión por la exploración. Le encanta viajar, probar cosas nuevas y desafiar sus propios límites. Hande, por otro lado, es una persona más reservada, más tranquila y más hogareña. Le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, disfrutar de la calma y la serenidad de su hogar y dedicarse a sus pasatiempos favoritos, como la pintura y la fotografía. Estas diferencias en sus personalidades podrían haber generado fricciones en su día a día, dificultando la convivencia y la comprensión mutua. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, hay algo que es innegable: tanto Kerem como Hande son personas sumamente privadas, que siempre han tratado de mantener su vida personal alejada de los focos. Es por eso que probablemente nunca sabremos la verdad absoluta sobre su ruptura. Ellos siempre han sido muy celosos de su intimidad, protegiendo su relación de la mirada inquisitiva de los medios y los fans. Prefirieron mantener silencio y no alimentar el morbo, demostrando una madurez y un respeto mutuo que son dignos de admiración. Y quizás sea mejor así. Porque al final del día, lo que realmente importa es que ambos actores estén bien, que puedan seguir desarrollando sus carreras con éxito y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo más importante es que puedan seguir persiguiendo sus sueños y que encuentren la paz y la satisfacción personal en sus respectivos caminos. Lo que sí podemos hacer es analizar algunas pistas, algunos indicios que nos han dejado a lo largo de estos meses. Por ejemplo, después de la ruptura, tanto Kerem como Hande se han mantenido bastante discretos en cuanto a su vida amorosa. No han aparecido públicamente con nuevas parejas ni han dado indicios de estar buscando el amor. Esto no significa necesariamente que no hayan tenido citas o que no estén abiertos al amor, sino que simplemente han preferido mantener su vida sentimental en privado. Esto podría indicar que ambos están tomándose un tiempo para sanar, para reflexionar sobre lo que pasó y para concentrarse en sí mismos. O quizás simplemente están siendo cautelosos, aprendiendo de la experiencia y tratando de proteger su intimidad en el futuro. Después de haber vivido una relación tan expuesta al público, es comprensible que quieran ser más cuidadosos y selectivos a la hora de compartir su vida amorosa con el mundo. Otro detalle interesante es que, a pesar de la ruptura, Kerem y Hande han seguido manteniendo una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos públicos y siempre se han saludado con amabilidad, sin mostrar ningún signo de rencor o resentimiento. Este es un claro indicio de que, a pesar de las dificultades, han sido capaces de mantener una relación civilizada y madura. Esto habla muy bien de ambos actores, demostrando que son personas maduras y profesionales, capaces de separar su vida personal de su trabajo. Y también nos da una pequeña esperanza a los fans más optimistas de que quizás en el futuro puedan volver a encontrarse. Aunque ahora mismo parezca improbable, nunca se sabe lo que depara el destino. El tiempo puede curar heridas y cambiar perspectivas. Quién sabe, quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y puedan darse una segunda oportunidad. Ahora bien, dejando de lado el tema de su relación, es importante destacar el talento individual de Kerem y Hande. Ambos son actores excepcionales, con una gran capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones de manera auténtica. Ellos son mucho más que una pareja mediática. Son dos artistas con un talento inmenso y una trayectoria profesional impresionante. Kerem, por ejemplo, ha demostrado su versatilidad en una amplia variedad de roles, desde el galán romántico hasta el héroe de acción.
Su carisma natural y su talento innato lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía y en una figura emergente a nivel internacional. Él no se limita a interpretar un papel, sino que lo vive y lo siente, transmitiendo emociones genuinas que llegan al corazón del espectador. Hande, por su parte, es una actriz con una belleza deslumbrante y un talento innegable. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente demandantes la ha consolidado como una de las actrices más respetadas de su país. Ella tiene una capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje, desde la joven ingenua hasta la mujer fuerte y decidida. Ambos actores tienen un futuro brillante por delante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con sus actuaciones en los próximos años. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos, regalándonos de nuevo esa magia que tanto nos encantó. Imaginen la emoción de los fans si volvieran a protagonizar una serie o una película juntos. Sería un evento mediático sin precedentes. Así que, mi gente, este ha sido nuestro análisis del drama secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de los actores y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. No olvidemos que son seres humanos con sentimientos, que merecen respeto y comprensión. Y ahora, para recapitular un poquito, hemos hablado de cómo la relación entre Kerem y Hande, que surgió de la serie Sen Kalkam, fue un sueño hecho realidad para muchos fans. Luego exploramos las posibles razones detrás de su ruptura, incluyendo la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables. También analizamos cómo ambos actores han manejado la situación después de la separación, manteniendo una actitud discreta y respetuosa. Y finalmente destacamos el talento individual de Kerem y Hande y su potencial para seguir brillando en el mundo del espectáculo. Hemos desglosado cada uno de los aspectos clave de esta historia, intentando ofrecer una visión lo más completa y objetiva posible. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.